la Municipalidad de La Victoria, en un esfuerzo plausible, ha publicado ya 4 series, en otros tantos tomos, del concurso de cuentos que viene celebrando desde el 2008. En la primera serie, 10 cuentos, 8 en la segunda, 9 en la tercera y 8 en la cuarta. En total, 35 cuentos, de los cuales solo 2 han sido escritos por mujeres. Uno de ellos, titulado El tejido de una reina, se debe a la autoría de Rosalind Cancino Verde. Y el otro, y ese está en el segundo tomo, y el otro es de Miriam Maritza Cabero Galimidi, con el cuento La Gringa, en el tercer tomo. Y pare usted de contar, no hay más cuentos escritos por mujeres en estos 4 cuentarios, ¿no?, que ha publicado la Municipalidad de La Victoria. Ahora, lo cierto es que tampoco hay muchas mujeres que poeticen, pero al menos en este caso tenemos una explicación, y esa explicación la ha brindado la poeta Graciela Briceño, y ya en otra oportunidad me referí a ello, pero ahora brevísimamente diré que las mujeres no poetizan tanto como los hombres, porque para poetizar de veras hay que tener bastante desarrollada la capacidad de introvertirse. Y lo que tienen muy desarrollada las mujeres es la capacidad contraria de extravertirse, de volcarse fuera de sí, ¿no? Y eso, según Graciela, es algo pues consubstancial al alma de la mujer, al soma de la mujer, ¿no? A ese ser integral, soma y alma, que es la mujer, que está al servicio de los demás, al servicio de la prole, en fin. Y entonces tiene escasamente desarrollada esta capacidad de introvertirse, de entrar dentro de sí, de ensimismarse, y sin esa capacidad no se puede poetizar de veras. Pero no sé, en el caso, digamos, de la cuentística, ¿no?, ¿por qué las mujeres no han escrito cuentos, ¿no? De 35, solamente 2. Bueno, poquísimos cuentos, pues. Ahora, en esta colección, o en estas 4 series que ha publicado la Municipalidad de La Victoria, no todos son cuentos, ¿no? José Antonio Bravo, en sus técnicas y estructuras narrativas, distingue 4 elementos en un cuento que verdaderamente lo sea: el clima o ambiente, la trama, la crisis y el clímax. Ahora, el primero de estos elementos, el ambiente, el clima, es obviable porque ya en la trama se puede, digamos, ver cuál es o lo fundamental, ¿no?, del clima o ambiente. Pero los otros elementos son fundamentales. Además de estos elementos esenciales, hay otro muy importante de carácter formal y variable, y me refiero a la extensión. El cuento tiene que ser breve. Dije que esto es variable porque un cuento, por ejemplo, de 5 páginas es breve, pero uno de 10 también es breve. Pero si el cuento tuviera 30 o 40 páginas ya no es cuento, pues, ¿no? Entonces por eso mencioné lo del carácter variable. Repito, en estos 4 tomos no todos son cuentos. Antes de proseguir, yo creía que había mostrado los 4 tomos, pero no los he mostrado.
Mostraré inmediatamente los 4 tomos. Este es el primero, ¿no? El concurso se celebró en 2008 y este tomo se publicó en 2009. Ten en cuenta a la victoria. Ten en cuenta a la victoria. Este es el segundo tomo. Ten en cuenta a la victoria. Este es el tercer tomo. Ten en cuenta a la victoria. En este caso quiero destacar el acierto de la carátula, ¿no? Es una composición reveladora de creatividad, cosa que no siempre ocurre, pero eso está muy bien. Y aquí está el último, ten en cuenta la victoria. Reúne los cuentos ganadores del 4º concurso. Ten en cuenta a la victoria. Felicitaciones pues a la Municipalidad de La Victoria y particularmente al señor alcalde de La Victoria, a quien no conozco, pero lo felicito, ¿no? Y quizá por eso sea más valiosa mi felicitación, ¿no? Porque no tengo ninguna amistad con él, pero hay que destacar pues este esfuerzo, esta obra. Bueno, decía que no todos son cuentos. Hay varios relatos. El relato es una obra de ficción en prosa que no encierra un problema como si el cuento y que tampoco tiene pues un desenlace, ¿no? Ese es el relato. Hay algunos relatos, mencionaré más adelante uno de ellos que me gustó. También hay textos que no son relatos ni son cuentos propiamente dichos, sino son informes, ¿no? Algo así como un reportero al que le han dicho, a ver, ¿qué pasa por La Victoria? Y entonces escribe 4 o 5 páginas sobre lo que ha visto. También asociaciones libres, ¿no? Así medio psicoanalíticas, ¿no? En las que el autor pues anexa sin orden ni concierto y sin tasa ni medida lo que se le ocurre en ese momento, ¿no? O lo que se le había ocurrido un momento antes, o lo que piensa que se le ocurriría después, ¿no? Ahora, no hay crónicas ni estampas, y creo que no las hay porque estas, según las entiendo, ¿no? Requieren de un escritor con mayor cultura y refinamiento, ¿no? Y bueno, creo que en este caso ello no se produce. Un buen cuento es el primero de la primera serie, y que se titula 2 pájaros, un tiro, de Miguel Alfonso Ruiz F. Quizás si el autor hubiese adjetivado menos, el cuento estaría mejor, ¿no? Siempre el exceso adjetival traba, digamos, el desarrollo, ¿no? Raimundo Lida, y esto lo contaba el doctor José Durán Flores, que fue además discípulo de Lida. Raimundo Lida decía que los adjetivos se han hecho para no ser usados, decía, ¿no? Exagerando, ¿no? Pero quería con esto significar pues que hay que usarlos con mucha economía y mesura. Luego un buen cuento que pudo haber sido bueno, pero que terminó no siendo bueno, es un clásico para el recuerdo de Abel González, ¿no? Porque tiene un final demasiado previsible. Ahora, un buen relato, no cuento, un buen relato es el de Christian Oliver Ayala Calderón, De vuelta al barrio. Es un relato que tiene un cierto aire valdelomariano, ¿no? Aludo, por supuesto, al ilustre escritor iqueño Pedro Abraham Valdelomar y Pinto.
Ustedes se preguntarán cuál es la calidad de los 35 cuentos que hay reunidos en estos 4 tomos. Bueno, hay un 10% de calidad en estos cuentos y relatos. Y eso no es un demérito, sino más bien un mérito, ¿no? Cuanto más si se trata, como en este caso, de autores, ¿no? Que son noveles, es decir, que están comenzando, son beginners, son principiantes. Y algunos, espero, con el tiempo, mejorarán. Y a propósito de mejoría, el aspecto formal de estos cuentos deja mucho que desear, ¿no? He podido detectar en estos 4 tomos una serie de faltas. Después del siguiente corte mencionaré algunas de estas faltas, no todas, porque sería demasiado largo y cansador, pero algunas faltas reveladoras de impulcritud las mencionaré. Siempre digo que, claro, pues que haya un estricto control de calidad, que no lo hay, entre otras cosas porque la estrictez editorial cuesta, y cuesta mucho dinero. Y aquí las cosas quieren que sean baratitas nomás, ¿no? O gratis. No, pues eso no puede ser. Entonces eso desluce hasta cierto punto la publicación de estos 4 tomos, ¿no? Bien, pero luego de la siguiente pausa expondré a ustedes algunas de estas pifias y dislates que he podido hallar en estos 4 tomos.